Estoy frente a la entrada de mi casa en Polanco, Ciudad de México, con las llaves del Porsche Cayenne en una mano y un sobre Manila en la otra. Adentro hay 20 personas celebrando. Afuera, yo respiro hondo, tratando de controlar el temblor en mis dedos. Hace apenas 15 minutos, mi hijo adoptivo, el hombre al que crié desde los 8 años, al que di mi apellido, mi fortuna y mi amor incondicional, me llamó ese indio frente a toda su familia política, y todos rieron, todos, como si fuera la broma más ingeniosa del año. Antes de continuar con esta historia que cambió mi vida para siempre, déjame pedirte algo. Escribe en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Me gustaría saber que no estoy solo en esto, que hay otros hombres como yo, tal vez padres, tal vez abuelos, que han sentido esta misma punzada en el pecho cuando la familia te traiciona de la forma más cruel. Me llamo Roberto Mendoza Salazar. Tengo 62 años. Nací en una comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla, en una casa de adobe con piso de tierra. Mi padre cultivaba maíz y frijol. Mi madre tejía rebozos que vendía en el mercado de Cuetzalan. Yo fui el único de 7 hermanos que terminó la primaria, luego la secundaria. Luego, con una beca del gobierno que casi pierdo 3 veces por falta de dinero para los pasajes, llegué a la Preparatoria Nacional. Y de ahí a la UNAM estudié Ingeniería Civil. No voy a romantizar mi historia. Fue duro, muy duro. Hubo noches en las que dormí en la biblioteca porque no tenía para pagar una renta. Hubo semanas en las que comí solo tortillas con sal. Pero tenía algo que muchos no tienen: hambre, no de comida, de futuro, de demostrarle al mundo que un niño indígena de la sierra podía llegar tan lejos como cualquiera. Y llegué. A los 30 años ya tenía mi propia empresa constructora. A los 40 había levantado 3 torres corporativas en Santa Fe y 2 desarrollos residenciales en Querétaro. A los 50, mi empresa valía más de 400 millones de pesos. Tengo propiedades en Polanco, en Valle de Bravo, en Playa del Carmen. Tengo acciones, fondos de inversión, una colección de arte que incluye un Diego Rivera y 2 Tamayos. Pero lo que más me enorgullecía, lo que realmente me llenaba el alma, no era el dinero, era mi hijo, Diego. Lo conocí en el año 2006. Yo tenía 43 años. Acababa de perder a mi esposa, Laura, en un accidente automovilístico en la México-Cuernavaca. Fue devastador. Nos habíamos casado tarde, a los 38 yo, a los 35 ella. Queríamos tener hijos, pero Laura tenía problemas de fertilidad. Hicimos tratamientos, intentamos todo. Nada funcionó. Y justo cuando habíamos aceptado que seríamos solo nosotros dos, ella murió. Me quedé vacío. Un amigo, notario de profesión, me habló de un orfanato en Nezahualcóyotl. Me dijo que a veces ayudaba con trámites de adopción y que conocía el caso de un niño de 8 años muy inteligente, muy despierto, que había perdido a sus padres en un incendio. Nadie lo quiere porque ya está grande, me dijo. Todos buscan bebés. Fui a conocerlo. Diego era delgado, moreno claro, de ojos vivaces. Estaba sentado en el patio del orfanato leyendo un libro de dinosaurios. Cuando me vio, levantó la vista y me preguntó: «¿Usted es ingeniero, verdad?» Me sorprendió. «Sí», le dije. «¿Cómo lo sabes?» Señaló mis zapatos. «Tiene lodo en las suelas». «Lodo de obra. Mi papá era albañil, reconozco el olor del cemento». Me enamoré de ese niño en ese instante. Inicié el proceso de adopción. Tardó 1 año y medio. Fue complicado porque yo era viudo, soltero, y en ese entonces las autoridades preferían parejas, pero insistí. Contraté abogados, moví contactos, y en enero del 2008, Diego Mendoza fue legalmente mi hijo. Los primeros años fueron hermosos. Diego era brillante, sacaba puros 10 en la escuela, le encantaba la ciencia, las matemáticas, la historia. Lo inscribí en el colegio alemán. Luego en clases de alemán, de natación, de ajedrez. Viajamos juntos a Europa cuando cumplió 12, a Japón cuando cumplió 15. Le enseñé todo lo que sabía sobre la construcción, sobre los negocios, sobre la vida. Le hablé de mis raíces, de mi pueblo, de la lengua náhuatl que mi abuela me enseñó de niño.
Le mostré fotos de mi familia, de las montañas donde crecí, de la casa de adobe que ya no existe. Le dije que nunca debía avergonzarse de dónde venía, que nuestra sangre indígena era motivo de orgullo, no de vergüenza. Él asentía, siempre asentía. Estudió administración de empresas en el ITAM. Se graduó con honores. A los 25 años ya trabajaba conmigo en la constructora. A los 28 lo nombré director de desarrollo de nuevos proyectos. A los 30 le regalé un departamento en Polanco y un Mercedes-Benz. A los 32 conoció a Valeria, Valeria Garcés Ibarra, hija de una familia de Monterrey, dinero viejo, apellidos largos, piel blanca. Estudió en el TEC de Monterrey. Luego hizo una maestría en Madrid. Trabajaba en el área de marketing de una empresa farmacéutica. Era guapa, educada, amable. Al principio. Diego me la presentó en una cena en mi casa de Polanco. Recuerdo que ella sonrió mucho esa noche. Me hizo preguntas sobre la empresa, sobre mis proyectos. Me cayó bien. Parecía genuina. Parecía interesada en Diego por quién era, no por lo que tenía. Pero las apariencias engañan. Se casaron en marzo del 2022. Fue una boda enorme en una hacienda en Querétaro. Más de 300 invitados. Mariachi, banda, DJ. Yo pagué todo. Más de 2 millones de pesos. No me importó. Era la felicidad de mi hijo. Era la familia que siempre soñé tener. Los padres de Valeria, don Ernesto y doña Gabriela fueron correctos conmigo durante la boda. Correctos pero distantes. Noté ciertas miradas, ciertos silencios cuando yo hablaba, pero no quise darle importancia. Pensé que era solo la típica tensión entre familias que no se conocen. Después de la boda, Diego y Valeria se mudaron a una casa en Lomas de Chapultepec, que yo les compré como regalo. Una propiedad de $4 millones. También le transferí a Diego el 20% de las acciones de la constructora. Quería que se sintiera dueño, que se sintiera parte del legado que estaba construyendo para él. Los primeros meses todo parecía normal, pero en julio noté el primer cambio. Diego llegó a la oficina un lunes por la mañana con un traje nuevo. Armani, reloj Patek Philippe, peinado diferente, más engominado, más, no sé cómo describirlo, más fresa. Le pregunté si había alguna reunión importante. Me dijo que no, que solo quería actualizar su imagen. Luego empezó a llegar tarde, a faltar los viernes, a cancelar juntas. Cuando le preguntaba, me decía que Valeria lo necesitaba, que tenían compromisos sociales, cenas con los Garcés, eventos de caridad, cosas así. Yo entendía. Era recién casado. Quería pasar tiempo con su esposa. Pero algo en su tono, en su manera de hablarme, había cambiado. Ya no me decía papá con el mismo cariño. Ahora era un papá más seco, más formal, como si fuera una obligación. En septiembre, me invitaron a comer a su casa. Valeria cocinó. Bueno, la cocinera de ellos cocinó, pero Valeria supervisó. Todo estuvo delicioso. Hablamos de negocios, de viajes, de planes. En un momento mencioné que estaba pensando en abrir una fundación para becas educativas para niños indígenas de comunidades rurales. Algo que siempre quise hacer. Un modo de regresar un poco de todo lo que la vida me dio. Valeria sonrió. Pero fue una sonrisa rara. «Qué noble, don Roberto», me dijo. «Aunque a veces es mejor enfocarse en fortalecer lo que ya tienes, ¿no cree? La caridad empieza por casa». Diego no dijo nada. Esa frase se me quedó grabada. Sonaba lógica, pero había algo detrás. Algo que no me gustó. En octubre recibí una llamada de mi contador, el licenciado Armando Ruiz, un hombre de confianza con más de 20 años trabajando conmigo. Me pidió que fuéramos a comer. Me dijo que era urgente. Nos vimos en un restaurante discreto en La Condesa. Armando puso una carpeta sobre la mesa. «Roberto, necesito mostrarte algo», dijo. Abrió la carpeta. Eran estados de cuenta de la constructora, movimientos financieros, transferencias. Diego ha estado autorizando gastos inusuales, retiros grandes, facturas que no coinciden con proyectos activos. Sentí un hueco en el estómago. «¿De cuánto estamos hablando?», pregunté. «En los últimos 3 meses,
Casi 5 millones de pesos. 5 millones. ¿Para qué?, me pregunté. Armando sacó más papeles, facturas de una boutique de diseñador en Mazarik, de un concesionario de autos de lujo, de un club privado en Polanco, de viajes a Europa, todo a nombre de Diego o de Valeria. Roberto, legalmente él puede hacerlo, es socio, tiene acceso, pero esto no es normal. Y no está reportando estos gastos en las juntas. Creo que deberías hablar con él. Le dije que lo haría, pero no lo hice de inmediato. No quería creer que mi hijo me estaba robando. Tiene que haber una explicación, pensé. Tal vez está invirtiendo en algo y no me lo ha dicho. Tal vez Valeria lo convenció de hacer un gasto grande y le da pena decirme. Decidí observar. Durante las siguientes semanas, revisé cada movimiento, cada factura, cada transferencia. No había inversiones, no había proyectos secretos, solo gastos, lujos, consumo desmedido. Y lo peor, Diego empezó a preguntarme por mi testamento. Fue en noviembre. Estábamos en una comida familiar en mi casa. Valeria, Diego y los padres de Valeria, don Ernesto y doña Gabriela, que habían venido a la Ciudad de México por unos días. Diego, con una copa de vino en la mano, soltó la pregunta como si nada. «Papá, ¿ya tienes todo en orden? Ya sabes, papeles, testamento, esas cosas. Es importante tener todo bien documentado, sobre todo a tu edad. A mi edad. Tengo 62 años. Hago ejercicio 4 veces por semana. Mi último chequeo médico salió perfecto. No tengo diabetes, no tengo presión alta, no tengo nada. Estoy bien. Diego, le dije, no planeo morirme pronto». Valeria se rió. «Ay, don Roberto, no es eso, es solo que... Bueno, uno nunca sabe. Mi papá dice que los hombres exitosos siempre deben tener sus asuntos legales en orden. ¿Verdad, papá?» Don Ernesto asintió. «Así es responsabilidad, sobre todo cuando hay patrimonio de por medio». Sentí una incomodidad profunda. Cambié de tema. Pero esa noche, cuando todos se fueron, me quedé despierto hasta las 3 de la mañana pensando en las facturas, en los gastos, en las preguntas sobre el testamento, en la forma en que Diego había cambiado. Algo estaba mal, muy mal. Contraté a un investigador privado. Sé que suena extremo, sé que suena paranoico, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber si mi hijo, el niño que crié, el hombre al que amaba como sangre de mi sangre, me estaba traicionando. El investigador se llama Mauricio Salinas, ex policía judicial, discreto, eficiente. Le di toda la información, nombres, direcciones, cuentas bancarias, movimientos. Le pedí que investigara a Diego y a Valeria, que revisara llamadas, mensajes, encuentros, todo. «Dame 2 semanas», me dijo. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Seguí actuando normal, seguí yendo a la oficina, seguí sonriendo en las comidas familiares, pero por dentro estaba destrozado. Cada vez que veía a Diego me preguntaba, ¿es verdad? ¿Me estás robando? ¿Me estás usando? El día 14 Mauricio me llamó. «Necesitamos hablar, en persona, hoy». Nos vimos en su oficina en la Roma Norte. Puso una grabadora sobre el escritorio. «Roberto, lo que vas a escuchar no te va a gustar», me dijo. «Pero necesitas saberlo». Presionó el botón. Era la voz de Diego, clara, inconfundible. «Ya hablé con el abogado. Dice que si el viejo no hace testamento pronto, podemos presionarlo. Tiene 62. No es tan joven. Un accidente, una enfermedad, cualquier cosa puede pasar. Y si pasa sin testamento, el proceso legal se alarga. Pero si lo convencemos de que todo quede a mi nombre ahora, es más fácil». Otra voz. «Valeria, ¿y si se niega?» Diego se rió. «No se va a negar. Es un indio sentimental. Cree que soy su hijo de verdad. Haré que se sienta culpable. Le diré que no confía en mí, que después de todo lo que hemos pasado juntos, me duele que no me deje manejar todo. Va a ceder, siempre cede. Un indio sentimental». Sentí que el piso se abría debajo de mí. Mauricio detuvo la grabación. «Hay más», dijo, «pero creo que con esto es suficiente para que entiendas con quién estás tratando». Me quedé en silencio.
No podía hablar, no podía respirar. El niño que crié, el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, el hombre al que abracé el día de su graduación. Me llamaba indio. Me veía como un obstáculo, como un medio para un fin. ¿Qué más hay?, pregunté con voz temblorosa. Mauricio sacó más documentos. Valeria y Diego han estado reuniéndose con un abogado especialista en herencias. También con un contador que trabaja para la familia Garcés. Están planeando algo. No sé exactamente qué, pero involucra transferencias de activos, cambios en la estructura de la empresa y, esto es lo más grave, han estado averiguando sobre pólizas de seguro de vida. Las tuyas. Pólizas de seguro de vida. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Quiero decir que están revisando cuánto dinero recibirían si tú murieras. Y Roberto, esto es solo una sospecha, pero creo que deberías tener mucho cuidado. He visto casos así. Casos donde la familia apura el proceso. Apurar el proceso. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás diciendo que...? Mauricio me miró directo a los ojos. Estoy diciendo que no comas ni bebas nada que ellos te den, que no viajes solo con ellos, que no firmes nada sin leerlo 3 veces y que empieces a protegerte, legalmente, financieramente, físicamente. Salí de esa oficina como zombie. Manejé por la ciudad sin rumbo durante horas. Lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de Laura. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el amor se había convertido en esto? Esa noche tomé una decisión. No iba a ser la víctima. No iba a dejar que me destruyeran. Iba a jugar su juego, pero mejor. Llamé a Mauricio. Necesito que sigas investigando. Quiero saber cada movimiento, cada llamada, cada plan. Y necesito copias de todo, grabaciones, documentos, pruebas que sean sólidas en un juzgado. ¿Vas a denunciarlos? Voy a hacer algo mejor, le dije. Voy a darles suficiente cuerda para que se cuelguen solos. Durante las siguientes semanas, actué como si no supiera nada. Seguí siendo el papá cariñoso, el jefe generoso, el hombre confiado. Pero por dentro estaba construyendo un caso. Contraté a un despacho de abogados corporativos de primer nivel. Les mostré las pruebas, les expliqué la situación. Me dijeron que tenía elementos para despojarlo de sus acciones, para demandarlo por fraude, para cortarlo completamente. Pero necesitamos más, me dijeron. Necesitamos que intenten algo concreto, algo que no puedan negar. Les pregunté cómo. Déjelos actuar, me dijeron, y cuando lo hagan estaremos listos. En diciembre, Valeria me invitó a la cena de Navidad en su casa. Va a ser algo íntimo, don Roberto. Solo familia cercana, mis papás, mis hermanos, Diego y usted. Nos encantaría tenerlo. Acepté. El 24 de diciembre llegué a su casa en Lomas de Chapultepec a las 8 de la noche. La casa estaba decorada con luces, un árbol enorme, la mesa puesta con vajilla fina. Todos estaban ahí. Don Ernesto, doña Gabriela, los 2 hermanos de Valeria, Sebastián y Fernanda, con sus respectivas parejas. Me recibieron con sonrisas. Cenamos pavo, romeritos, bacalao. Bebimos vino francés carísimo. Hablamos de trivialidades, de viajes, de planes para el año nuevo. Todo parecía normal, hasta que llegó el momento del brindis. Diego se puso de pie con su copa en alto. Quiero hacer un brindis, dijo, por la familia, por los lazos que nos unen, por la sangre que compartimos. Todos levantaron sus copas. Yo también, Diego continuó. Estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia. Los Garcés son gente de bien, gente de valores, gente de linaje. Estoy orgulloso de mis suegros, de mis cuñados, de mi esposa. Hizo una pausa y entonces lo dijo. Excepto de ese indio. Silencio. Luego risas. Don Ernesto se rió. Doña Gabriela se rió. Sebastián y Fernanda se rieron. Valeria se rió. Todos se rieron. Diego me miró. Es broma, papá. No te lo tomes tan en serio. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, ya no te necesito. Me quedé sentado, inmóvil, con la copa en la mano. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no dije nada.
No grité, no lloré. Simplemente saqué un sobre doblado de mi saco. Lo puse sobre la mesa en silencio, me puse de pie. Disculpen, dije con voz calmada. Acabo de recordar que tengo un compromiso urgente. Diego frunció el ceño. ¿Qué es eso?, le preguntó señalando el sobre. Ábrelo cuando me vaya, le dije. Y salí. Caminé hacia mi coche. Subí, encendí el motor y me quedé ahí, esperando. 2 minutos después, escuché un grito desgarrador que venía de dentro de la casa. Era Diego. Había abierto el sobre y adentro estaba la copia de la grabación donde me llamaba Indio Sentimental, la copia de los documentos que demostraban sus robos y una carta firmada por mis abogados notificándole que a partir de ese momento quedaba despojado de sus acciones en la empresa, de su puesto como director y de cualquier acceso a mis cuentas o propiedades. También había una segunda hoja, una orden judicial temporal que le prohibía acercarse a mí o contactarme hasta que se resolviera el proceso legal. Y al final, una nota escrita a mano por mí. Creí que eras mi hijo, pero un hijo no traiciona, un hijo no roba, un hijo no llama indio al hombre que le dio todo. Feliz Navidad, Diego. Espero que el dinero que te robaste te alcance para toda la vida, porque de mí no vas a recibir ni un peso más. El grito continuó, luego gritos de Valeria, luego la voz de don Ernesto, confusión, caos. Arranqué el coche y me fui. Pero esto, como dije al principio, apenas era el comienzo. Pasé la Navidad solo en mi casa de Valle de Bravo. Apagué el teléfono. No quería escuchar las llamadas desesperadas de Diego. No quería leer los mensajes de Valeria suplicando que reconsiderara. No quería saber nada de ellos. Me senté en la terraza con vista al lago, con una taza de café en las manos, viendo el amanecer del 25 de diciembre. Hacía frío, un frío que calaba hasta los huesos. Pero no era el clima, era el vacío que sentía en el pecho. Había pasado tantas Navidades con Diego, desde aquel 1 diciembre del 2008, cuando apenas tenía 9 años, y me pidió que le enseñara a hacer tamales como mi abuela me había enseñado a mí. Recordé su carita emocionada, desenvolviendo regalos. Recordé sus abrazos, sus «te quiero, papá», susurrados antes de dormir. ¿Cuándo se rompió todo? ¿Cuándo dejé de ser su padre para convertirme en su cajero automático? Lloré esa mañana. Lloré por el hijo que perdí, no por muerte, sino por traición. Y eso duele más, mucho más. Pero el llanto terminó al mediodía, porque a las 12 en punto recibí un mensaje del licenciado Armando Ruiz, mi contador. Roberto, enciende tu teléfono, necesito hablar contigo urgentemente. Diego intentó hacer algo grave. Encendí el celular. 53 llamadas perdidas. 28 mensajes de WhatsApp, la mayoría de Diego, algunos de Valeria, 2 de don Ernesto. Llamé a Armando. ¿Qué pasó?, pregunté. Diego intentó acceder a las cuentas corporativas esta mañana. A las 6 de la madrugada, intentó hacer transferencias millonarias a cuentas en el extranjero. Afortunadamente, yo había puesto un bloqueo preventivo en todas las cuentas después de nuestra última conversación. Los bancos me alertaron de inmediato. Roberto, intentó sacarte casi 120 millones de pesos. 120 millones. Sentí una furia que nunca antes había experimentado. ¿Los bancos lo detuvieron?, pregunté. Sí, todo está congelado. Pero Roberto, esto es intento de fraude. Fraude agravado. Con las pruebas que ya tenemos y esto, podemos proceder legalmente de forma contundente. Hazlo, dije con voz firme. Activa todo. Quiero que se procese legalmente. Quiero que enfrente las consecuencias. Entendido. Voy a contactar al despacho de abogados y a la fiscalía. Esto va a escalar rápido. Colgué. Y entonces sí leí los mensajes de Diego. El primero decía: «Papá, por favor, podemos hablar. Esto es un malentendido». El 10º decía: «No puedes hacerme esto, soy tu hijo». El 20º decía: «Eres un maldito resentido. Siempre supiste que nunca fui realmente tu sangre. Esto es venganza, porque sabes que no soy como tú». El último decía:
Vas a arrepentirte. Mi suegro tiene abogados que te van a destruir. Vas a perder todo. Borré los mensajes. Bloqueé su número y llamé a Mauricio Salinas, el investigador. Mauricio, necesito que intensifiques la vigilancia. Diego está desesperado, y cuando la gente está desesperada, hace estupideces o cosas peligrosas. Ya estoy en eso, me dijo. De hecho, tengo información nueva. Diego y Valeria se reunieron ayer en la noche, después de que te fuiste, con un abogado penalista. No un abogado corporativo, un penalista, especialista en defensa de fraudes y delitos financieros. Están preparándose para un litigio largo. Que se preparen, dije. Yo también. Regresé a la Ciudad de México el 27 de diciembre. Tenía una reunión programada con mis abogados en el despacho Santa María y Asociados, uno de los bufetes más prestigiosos del país. El licenciado Eduardo Santamaría, socio fundador, me recibió personalmente. «Don Roberto», me dijo estrechándome la mano. «He revisado todo el caso, las grabaciones, los documentos, las transferencias no autorizadas, el intento de fraude de hace 2 días. Tenemos un caso sólido, muy sólido. Podemos proceder por fraude, por abuso de confianza, por falsificación de documentos si encontramos algo más. Diego podría enfrentar entre 5 y 12 años de prisión. 12 años de prisión, mi hijo. Bueno, el hombre que alguna vez consideré mi hijo. ¿Y las acciones de la empresa?, pregunté. Ya presentamos un recurso legal para anular la transferencia de acciones que le hiciste. Argumentamos que fue obtenida bajo manipulación emocional y con intenciones fraudulentas por parte de Diego. Con las grabaciones donde claramente admite que te manipuló, el juez debería fallar a tu favor. Las acciones regresan a ti. Él no recibe nada. ¿Cuánto tiempo tomará? Entre 3 y 6 meses, pero podemos solicitar medidas cautelares inmediatas. Congelar sus cuentas, evitar que venda propiedades, asegurarnos de que no disperse los activos que obtuvo ilegalmente. Háganlo, ordené. El licenciado Santamaría asintió. Hay algo más, dijo. La familia Garcés contrató a un despacho rival. Van a pelear, van a argumentar que tú estás actuando por despecho, que Diego tiene derechos legítimos como hijo adoptivo, que las transferencias fueron autorizadas. Va a ponerse feo. Que se ponga como tenga que ponerse, respondí. Yo no empecé esta guerra, pero la voy a terminar. Durante las siguientes semanas, la batalla legal se intensificó. Los abogados de Diego presentaron un recurso argumentando que yo estaba abusando de mi poder económico para destruir a mi hijo por un comentario desafortunado en una cena familiar. Pintaron el ese indio como una broma de mal gusto, no como un acto de racismo y desprecio. Los medios empezaron a hablar del caso, no con nombres completos, pero en círculos empresariales de la Ciudad de México, todos sabían de qué se trataba. El constructor millonario contra su hijo adoptivo. Así tituló una revista de negocios. Hubo gente que me apoyó. Empresarios indígenas, académicos, activistas que vieron en mi caso un ejemplo de cómo el racismo persiste incluso en familias. Recibí mensajes de solidaridad, cartas, invitaciones a dar conferencias, pero también hubo gente que me criticó. Es su hijo, debería perdonarlo. La familia es sagrada, está exagerando por orgullo. Al final, la sangre pesa más que el dinero. Esos comentarios me dolían, pero no me detuvieron. A finales de enero, Mauricio me llamó con algo que cambiaría todo nuevamente. Roberto, encontré algo muy grave. Nos vimos en su oficina. Puso sobre la mesa una serie de fotografías. Eran de Diego y Valeria en un restaurante, con otra pareja. ¿Quiénes son?, pregunté. Él se llama Javier Ordóñez. Ella es su esposa, Claudia. Son dueños de una empresa de seguros, pero no una empresa cualquiera. Se especializan en pólizas de vida de alto valor y tienen un historial cuestionable. ¿Qué quieres decir? Mauricio sacó más documentos. En los últimos 10 años, 5 clientes de ellos murieron en circunstancias extrañas, accidentes, aparentemente naturales, pero en todos los casos,
Los beneficiarios eran familiares cercanos que habían contratado pólizas millonarias meses antes. Las investigaciones nunca llegaron a nada. No había pruebas, pero el patrón está ahí. Sentí que la sangre se me helaba. Estoy diciendo que Diego y Valeria están hablando con gente muy peligrosa, gente que sabe cómo hacer que los accidentes parezcan accidentes. Roberto, creo que tu vida está en peligro real. Me quedé en silencio, procesando, intentando entender que el niño al que le enseñé a andar en bicicleta ahora estaba considerando ¿matarme? Necesito más pruebas, dije con voz temblorosa. Ya estoy en eso. Tengo intervenido el teléfono de Diego con una orden judicial. En unos días sabremos exactamente qué están planeando. Salí de esa oficina sintiendo que caminaba sobre hielo delgado. Cada ruido me sobresaltaba. Cada coche que se acercaba demasiado me ponía nervioso. Contraté seguridad privada, 2 guardaespaldas discretos que me acompañaban a todas partes. Cambié las cerraduras de todas mis propiedades. Instalé cámaras de seguridad adicionales. Y esperé. El 5 de febrero, Mauricio me envió un mensaje. Tenemos la grabación. Esto es evidencia definitiva, pero es perturbador, prepárate. Fui a su oficina esa misma tarde. Me puso los audífonos, presionó play. Era una llamada entre Diego y Javier Ordóñez. Diego, ¿cuánto tiempo tomaría? Javier, depende del método. Si quieres que parezca natural, un problema cardíaco inducido, tal vez 2 semanas de preparación. Necesitamos acceso a su comida o bebida de forma regular. Diego, eso es complicado. Desde la cena de Navidad no me deja acercarme. Tiene seguridad. Está paranoico. Javier, entonces la opción es algo más. Directo, un accidente vehicular, una falla en los frenos. Eso toma menos tiempo, 3-4 días, pero es más riesgoso. Hay más variables. Diego, silencio largo. ¿Y si simplemente espero? Tiene 62. No es eterno, tal vez en unos años. Javier, depende de cuánto estés dispuesto a esperar y de cuánto estés dispuesto a arriesgar. Porque si él cambia el testamento ahora o si te deshereda completamente, ¿de qué te sirve esperar? Diego, suspiro. Tienes razón, necesito pensarlo bien. Pero si vamos adelante, ¿cuánto costaría? Javier, para algo limpio, sin rastros, estamos hablando de 3 millones de pesos. Mitad por adelantado, mitad cuando esté hecho. Diego, ok, dame una semana, te confirmo. La grabación terminó. Me quité los audífonos, sentí náuseas. Corrí al baño de la oficina de Mauricio y vomité. El hombre al que crié, al que amé, al que consideré mi sangre, estaba negociando mi muerte. Por dinero, por herencia, por avaricia. Cuando salí del baño, Mauricio estaba esperándome con un vaso de agua. ¿Estás bien?, me preguntó. No, respondí, pero voy a estarlo. ¿Esto es suficiente para arrestarlo? Más que suficiente. Es conspiración para cometer homicidio. Con esta grabación, la fiscalía puede actuar de inmediato. Podemos pedir órdenes de aprehensión para Diego, Valeria y Javier Ordóñez. Hazlo, dije. Hoy, ahora. Mauricio hizo las llamadas necesarias. En menos de 3 horas teníamos una cita con el fiscal especializado en delitos financieros y patrimoniales de la Ciudad de México. El licenciado Santamaría nos acompañó. Presentamos toda la evidencia, las grabaciones, los documentos, las transferencias fraudulentas, el intento de acceso a cuentas y la grabación de la conspiración para matarme. El fiscal, un hombre de unos 50 años llamado Ramírez, escuchó todo con expresión seria. Cuando terminamos, se recostó en su silla y exhaló profundamente. «Don Roberto», me dijo, «esto es uno de los casos más claros y más perturbadores que he visto en años. Tenemos elementos suficientes para proceder con órdenes de aprehensión inmediatas. Voy a solicitar apoyo de la policía ministerial. Vamos a actuar esta misma noche». «¿Esta misma noche? ¿Tan rápido?», pregunté. «Con una amenaza directa a su vida, no podemos esperar. Si Diego sospecha que lo descubrimos, puede huir, o peor, puede acelerar sus planes. No voy a arriesgar la vida de un ciudadano». Asentí. El fiscal hizo llamadas.
A las 9 de la noche del 5 de febrero, un operativo policial se desplegó simultáneamente en 3 ubicaciones: la casa de Diego y Valeria, en Lomas de Chapultepec, la oficina de Javier Ordóñez en Santa Fe y la residencia de los padres de Valeria en Polanco, donde aparentemente Diego se estaba escondiendo desde que yo lo bloqueé de la empresa. Mauricio y yo seguimos el operativo desde una camioneta de la Fiscalía, a distancia segura. Vi cómo los agentes entraban a la casa de Lomas, vi cómo sacaban a Diego esposado, vi su cara de sorpresa, de miedo, de rabia. Valeria salió gritando, insultando a los policías, exigiendo hablar con su abogado. Don Ernesto y doña Gabriela también fueron sacados de su casa, no arrestados, pero sí interrogados como posibles cómplices. Javier Ordóñez intentó huir por la puerta trasera de su oficina. Lo atraparon 2 cuadras después. Todo terminó en menos de 1 hora. 3 detenidos. Cargos: fraude agravado, abuso de confianza, conspiración para cometer homicidio. Esa noche no sentí triunfo, no sentí alegría, solo sentí un vacío inmenso, porque el hombre que esposaron esa noche no era un extraño. Era el niño que alguna vez me abrazó llorando porque extrañaba a sus padres muertos. Era el joven que me gritó: «Lo logré, papá», cuando se graduó de la universidad. Era mi hijo, y ahora era un criminal. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El caso se filtró a la prensa. Los periódicos lo cubrieron con titulares escandalosos. Hijo adoptivo planeaba asesinar a padre millonario. Traición familiar. Constructor indígena denuncia a hijo por conspiración. Mi foto salió en portadas. La foto de Diego también. La de Valeria. Recibí llamadas de periodistas, de programas de televisión, de documentalistas. Todos querían mi historia. Todos querían entrevistas exclusivas. Rechacé la mayoría, pero acepté una, con un programa de investigación periodística serio, respetado, que prometió manejar el caso con dignidad. La entrevista se transmitió el 14 de febrero. Hablé de todo, de mi infancia en la sierra, de cómo llegué a donde llegué, de cómo conocí a Diego, de cómo lo amé, de cómo me traicionó, de cómo descubrí sus planes, de cómo sentí cuando escuché esa grabación donde negociaba mi muerte. Lloré en cámara, no me avergüenza admitirlo. Lloré porque era verdad, porque dolía, porque a pesar de todo, una parte de mí todavía amaba al niño que Diego fue. La entrevista se volvió viral, millones de vistas, tendencia en redes sociales, debates en programas de radio y televisión. Hubo quienes me apoyaron completamente, quienes vieron en mi historia un ejemplo de resiliencia, de justicia, de un hombre que no se dejó vencer por la traición. Pero también hubo quienes me criticaron, quienes dijeron que era cruel, que debía haber perdonado, que la familia es sagrada, que estaba exagerando. A esos les digo: cuando alguien planee matarte por dinero, hablamos. El proceso legal avanzó rápidamente. Con las pruebas contundentes, el juez negó la libertad bajo fianza para Diego, Valeria y Javier. Quedaron en prisión preventiva mientras se preparaba el juicio. Los abogados de Diego intentaron todo. Argumentaron que las grabaciones eran ilegales. El juez las validó porque fueron obtenidas con orden judicial. Argumentaron que Diego nunca tuvo intención real de hacerme daño, que solo estaba explorando opciones. La grabación decía lo contrario. Argumentaron que yo lo estaba persiguiendo por venganza. Los intentos de fraude bancario dijeron lo contrario. En marzo, los 3 fueron formalmente acusados. El juicio estaba programado para mayo. Pero antes del juicio, algo inesperado sucedió. Diego pidió verme. Desde la prisión, envió una carta a través de su abogado defensor. La carta decía: «Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito verte. Necesito explicarte. Necesito que entiendas cómo llegué a esto. Por favor, una última vez. Déjame hablar contigo». El licenciado Santamaría me aconsejó no ir. Es una trampa. Va a intentar manipularte, va a llorar, va a suplicar, va a decir lo que sea para ablandarte. No caigas. Mauricio me dijo lo mismo. Roberto, ese hombre planeó matarte. No le debes nada, ni siquiera tu tiempo.
pero yo necesitaba verlo. Necesitaba mirarlo a los ojos. Necesitaba escuchar de su boca. ¿Por qué? El 22 de marzo fui al reclusorio norte. Me registraron, me revisaron, me llevaron a una sala de visitas pequeña, fría, con una mesa de metal y 2 sillas. Esperé. 5 minutos después, entró Diego. Esposado, con uniforme de recluso, ojeroso, más delgado, con barba crecida. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento vi algo que no esperaba ver. Lágrimas. Diego se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Diego se quedó mirándome en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Tenía las manos esposadas sobre la mesa de metal, los dedos entrelazados, temblando ligeramente. «Gracias por venir», dijo con voz ronca. «No creí que lo harías». No respondí, solo lo miré, esperando. Él bajó la vista. «Sé que no hay nada que pueda decir para arreglar esto», continuó. «Sé que lo perdí todo, tu confianza, tu amor, mi libertad, todo. Pero necesitaba verte, porque hay cosas que necesito que sepas, cosas que tal vez no justifican lo que hice, pero tal vez te ayuden a entender cómo llegué hasta aquí». «Habla», dije con voz fría. Diego respiró profundo. «Cuando me adoptaste, yo tenía 8 años. Acababa de perder a mis padres en ese incendio, estaba destruido, asustado, solo, y llegaste tú, un hombre exitoso, amable, que me dio todo, una casa, una familia, educación, oportunidades que jamás habría tenido, y te amé, papá, de verdad te amé». Hizo una pausa. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, pero conforme fui creciendo, algo cambió. Empecé a darme cuenta de que yo era diferente. En el colegio los niños me preguntaban por qué mi papá se veía tan diferente a mí. ¿Por qué hablaba náhuatl a veces? ¿Por qué en las juntas de padres algunos me miraban raro cuando les decía que eras mi padre? Y empecé a sentir vergüenza. Vergüenza, esa palabra me atravesó como un cuchillo. ¿Vergüenza de qué?, dije entre dientes. «De que fueras indígena», respondió mirándome directo a los ojos. «Sé que es horrible, sé que es racista, sé que es lo peor que puedo decir, pero es la verdad. Y esa verdad me comió por dentro durante años, porque al mismo tiempo que sentía vergüenza, me sentía culpable por sentirla. Porque tú me diste todo, pero los comentarios de la gente, las miradas, los chistes, fue acumulándose». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano esposada. «Cuando conocí a Valeria, todo empeoró. Su familia es de esa clase alta regiomontana, ya sabes, apellidos largos, piel blanca, clubes privados, y cuando te conocieron, vi las miradas, escuché los susurros. Don Ernesto me llevó aparte un día y me dijo: «Mijo, tu padre adoptivo es un hombre trabajador, eso se respeta, pero tú tienes sangre diferente. No olvides quién eres realmente». Y yo me lo creí. ¿Te creíste qué?, pregunté con voz temblorosa de rabia contenida. «Que yo era mejor que tú, que merecía más, que tu dinero, tu empresa, todo lo que habías construido, debía ser mío por derecho, porque yo era más educado, más refinado, más aceptado socialmente». Y Valeria alimentó esa idea. Me decía que era injusto que un hombre como tú tuviera tanto, cuando gente de nuestra clase tenía que esforzarse tanto. Me envenenó, papá, pero yo me dejé envenenar, porque quería creerlo. Sentí una furia ardiente en el pecho. ¿Y por eso decidiste robarme? ¿Por eso planeaste matarme? Diego sollozó. No empezó así. Al principio solo tomé un poco. Gastos que justificaba como inversiones. Luego más, luego más. Y cuando te diste cuenta, cuando me enfrentaste con las pruebas, entré en pánico, porque sabía que si me cortabas, perdía todo. La casa, el coche, el estilo de vida. Y Valeria me dijo que teníamos que actuar rápido, que teníamos que asegurar la herencia antes de que cambiaras el testamento. Y entonces conocimos a Javier Ordóñez, el asesino que contrataste. Él se acercó a nosotros, nos dijo que conocía casos como el nuestro, que había soluciones discretas. Y yo, Dios, papá,
Yo consideré la opción. Consideré matarte. Tuve esa conversación, grabada, real, y eso me convierte en un monstruo. Lo sé. Se inclinó hacia adelante con las manos extendidas sobre la mesa. Pero nunca lo habría hecho. Tienes que creerme. Cuando colgué esa llamada con Javier, me sentí enfermo. No pude dormir durante días. Cada vez que veía tu foto, cada vez que recordaba tu voz, sabía que no podría hacerlo. Que a pesar de todo, a pesar de la vergüenza, a pesar del veneno que Valeria y su familia pusieron en mi cabeza, todavía te amaba. Y no podría vivir conmigo mismo si te hacía daño. Pero lo intentaste, dije con voz dura. Intentaste sacar 120 millones de pesos de las cuentas. Ese día, el día después de Navidad, Diego asintió. Sí, lo intenté, porque pensé que si tomaba el dinero y huía, podría empezar de nuevo, lejos, donde nadie supiera quién era, donde no tuviera que enfrentar lo que había hecho. Pero fue estúpido, fue cobarde, y obviamente fracasé. Nos quedamos en silencio. El sonido de las puertas metálicas cerrándose en el pasillo hacía eco en la sala. ¿Por qué me cuentas todo esto?, pregunté finalmente. ¿Qué esperas que haga con esta información? Diego me miró con ojos rojos e hinchados. Espero que entiendas que no soy solo el monstruo que ves en los periódicos, que hubo un momento en que fui tu hijo de verdad, que te amé, que todavía, en algún rincón podrido de mi corazón, te amo. Y espero que cuando esto termine, cuando esté en prisión cumpliendo mi condena, puedas recordarme no solo por lo peor que hice, sino también por los buenos momentos que tuvimos. ¿Me estás pidiendo perdón?, pregunté. No, respondió moviendo la cabeza. No merezco tu perdón. Solo te estoy pidiendo que no me olvides completamente. Que no borres los 24 años que pasamos juntos, porque para mí, a pesar de todo, fueron reales. Me puse de pie. Los recuerdos que tengo de ti, Diego, están manchados con sangre, con traición, con racismo, con avaricia. No puedo separar al niño que fuiste del hombre en que te convertiste, porque ese hombre siempre estuvo ahí, creciendo en la oscuridad, y yo fui demasiado ciego para verlo. Caminé hacia la puerta. Espero que la prisión te dé tiempo para pensar en quién eres realmente, y espero que algún día, cuando salgas, si es que sales, encuentres una manera de vivir con lo que hiciste, porque yo voy a vivir con ello todos los días de mi vida. Toqué la puerta para que el guardia me abriera. «Papá», dijo Diego detrás de mí. Me detuve, pero no me volteé. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». No respondí. Salí de esa sala, salí del reclusorio, y me juré a mí mismo que esa sería la última vez que vería a Diego Mendoza. El juicio comenzó el 15 de mayo. La sala estaba llena. Prensa, curiosos, activistas, empresarios que conocía, gente que solo quería ver el espectáculo. Diego, Valeria y Javier Ordóñez fueron presentados ante el juez. Los tres enfrentaban múltiples cargos: fraude agravado, abuso de confianza, conspiración para cometer homicidio. El Ministerio Público presentó todas las pruebas, las grabaciones, los documentos, los estados de cuenta, los testimonios de Mauricio Salinas, del licenciado Armando Ruiz, de los ejecutivos bancarios que detectaron el intento de transferencias fraudulentas. Fue devastador. Los abogados defensores intentaron argumentar que las grabaciones sacaban las conversaciones de contexto, que Diego nunca tuvo intención real de hacerme daño, que todo fue una fantasía, una conversación hipotética que nunca se habría materializado. Pero el juez no les creyó. Había demasiada evidencia, demasiadas pruebas concretas. El juicio duró 3 semanas. Durante ese tiempo, escuché testimonios de gente que conocía a Diego. Algunos hablaron bien de él. Dijeron que era un buen trabajador, un hombre educado, que cometió errores pero no merecía ser destruido. Otros hablaron de su arrogancia, de cómo presumía su dinero, de cómo trataba con desprecio a empleados, meseros, choferes, de cómo hablaba mal de la gente indígena en reuniones privadas. Cada testimonio era un cuchillo. Valeria también fue expuesta. Testimonios revelaron que ella había sido la arquitecta principal del plan,
que había investigado sobre herencias, sobre seguros de vida, sobre cómo acelerar procesos legales, que había sido ella quien contactó a Javier Ordóñez a través de un conocido de su padre. Don Ernesto y doña Gabriela no fueron acusados formalmente. No había pruebas de que supieran del plan de homicidio, pero sí fueron llamados como testigos. Don Ernesto se sentó en el estrado y con voz temblorosa admitió que siempre vio mi relación con Diego como complicada, que nunca entendió por qué un hombre indígena tenía tanto dinero, que sentía que la riqueza debía estar en manos de gente preparada para manejarla. Sus palabras causaron indignación en la sala. El juez lo reprendió. Le recordó que México es un país multicultural y que el racismo no tiene lugar en una corte de justicia. Doña Gabriela lloró en el estrado. Dijo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que solo quería lo mejor para su hija, que no sabía que Valeria estaba planeando algo tan terrible. No le creí. Finalmente, llegó el momento de mi testimonio. Subí al estrado el 2 de junio. El juez me pidió que relatara mi versión de los hechos. Hablé durante 2 horas. Conté mi vida, mi infancia, cómo conocí a Diego, cómo lo amé, cómo lo crié, cómo descubrí su traición, cómo sentí cuando escuché la grabación donde planeaba matarme. Lloré en el estrado. No lo pude evitar, porque recordar todo eso, en voz alta, frente a extraños, frente a Diego que estaba sentado a pocos metros mirándome con ojos vacíos, fue desgarrador. Cuando terminé, el abogado defensor de Diego me interrogó. Intentó hacerme parecer vengativo, cruel, un hombre que estaba destruyendo a su hijo por orgullo herido. Le respondí con calma: no estoy destruyendo a nadie. Diego se destruyó solo. Yo solo estoy defendiendo mi vida, mi dignidad y mi derecho a no ser robado ni asesinado por alguien en quien confié ciegamente. El abogado no tuvo más preguntas. El 8 de junio, el juez dictó sentencia. La sala estaba en silencio absoluto. Diego, Valeria y Javier fueron declarados culpables de todos los cargos. Las sentencias fueron las siguientes: Diego Mendoza, 12 años de prisión por fraude agravado, abuso de confianza y conspiración para cometer homicidio. Además, obligación de devolver todos los bienes obtenidos fraudulentamente y pago de reparación del daño por 25 millones de pesos. Valeria Garcés, 10 años de prisión por los mismos cargos, con la agravante de haber sido la coordinadora principal del plan. Javier Ordóñez, 15 años de prisión por conspiración para cometer homicidio, con antecedentes previos que aumentaron su condena. Además, su empresa de seguros fue clausurada y puesta bajo investigación federal. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, escuché un grito. Era doña Gabriela. «No, mi hija no, ella no hizo nada». Los guardias la sacaron de la sala. Diego no gritó, no lloró, solo bajó la cabeza, y así, esposado, fue llevado de regreso a prisión. Salí de la corte rodeado de reporteros. Me hicieron 1000 preguntas. ¿Cómo se siente, don Roberto? ¿Está satisfecho con la sentencia? ¿Perdonará algún día a su hijo? No respondí ninguna. Solo subí a mi auto y me fui. Esa noche, solo en mi casa de Polanco, me serví un whisky, me senté en mi estudio y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era triunfo, era simplemente el final de una pesadilla. Durante los meses siguientes, mi vida comenzó a reconstruirse lentamente. La empresa siguió funcionando, incluso creció. Sin Diego desviando fondos, sin gastos innecesarios, los números mejoraron significativamente. Contraté a un nuevo director de desarrollo, una mujer brillante, egresada del TEC de Monterrey, con experiencia en proyectos sustentables, nada que ver con Diego. También cumplí mi promesa. En agosto inauguré la Fundación Mendoza para Becas Educativas, una organización dedicada a apoyar a niños y jóvenes indígenas de comunidades rurales, para que puedan estudiar en las mejores escuelas del país. La primera generación de becarios fueron 20 niños de Puebla, Oaxaca y Chiapas. Cuando los conocí, vi en sus ojos el mismo hambre que yo tenía a su edad, y supe que esta era mi verdadera herencia. No el dinero, no las propiedades,
sino el impacto que podía tener en las vidas de otros. En septiembre, recibí una carta desde el reclusorio norte. Era de Diego. La sostuve en mis manos durante varios minutos, debatiendo si abrirla o no. Finalmente, la abrí. Decía: «Papá, no espero respuesta. Solo quiero que sepas que estoy usando mi tiempo aquí para reflexionar, para entender cómo llegué a convertirme en alguien tan oscuro. He empezado terapia. He empezado a leer sobre racismo internalizado, sobre clasismo, sobre las estructuras que nos hacen creer que unas vidas valen más que otras. No es excusa, pero es un comienzo. También quiero que sepas que la fundación que creaste es hermosa. Leí sobre ella en el periódico y me hizo llorar, porque eso es lo que siempre debiste hacer. Y yo debí apoyarte en lugar de traicionarte. Tal vez en 12 años, cuando salga, seré un hombre diferente. Tal vez no, pero voy a intentarlo. Gracias por todo lo que me diste, incluyendo esta lección. Diego». Doblé la carta, la guardé en un cajón de mi escritorio y no respondí. Tal vez algún día lo haré, pero todavía no, porque el perdón es un proceso y yo apenas estoy empezando a sanar. Hoy, 18 meses después de aquella cena de Navidad, estoy en mi casa de Valle de Bravo. Es domingo por la mañana. El lago está tranquilo. El sol apenas comienza a salir. Tengo una taza de café en las manos. Y por primera vez en mucho tiempo me siento en paz. No feliz, pero en paz. Porque aprendí algo importante en este proceso doloroso. La familia no es solo sangre. La familia no es solo apellido. La familia es lealtad. Es respeto, es amor genuino. Y si alguien, aunque sea tu propio hijo, traiciona esos valores, no tienes que cargar con esa cruz. Tienes derecho a defenderte. Tienes derecho a exigir justicia. Tienes derecho a seguir adelante. Sin culpa, sin vergüenza, con la cabeza en alto. Porque tu dignidad no es negociable. Y tu vida, tu trabajo, tu esfuerzo, no son el botín de nadie, ni siquiera de quien dice amarte. Han pasado 2 años desde aquella noche de Navidad, 2 años desde que dejé un sobre doblado sobre la mesa y salí de esa casa en Lomas de Chapultepec, escuchando los gritos desesperados de Diego. 2 años desde que mi mundo se derrumbó y tuve que reconstruirlo desde los cimientos. Hoy es 24 de diciembre nuevamente, y estoy en mi casa de Polanco preparando una cena. Pero no es una cena como aquella. Esta es diferente, completamente diferente. En mi comedor hay 15 personas, pero no son familia de sangre, no son apellidos largos ni clubes privados. Son los becarios de la Fundación Mendoza, jóvenes indígenas de Oaxaca, Chiapas, Puebla y Guerrero que están estudiando en las mejores universidades del país gracias a las becas que creé. Chicos y chicas brillantes, con hambre de futuro, con sueños enormes. Me recuerdan a mí mismo hace 50 años, y eso me llena el corazón de una forma que nunca imaginé posible después de la traición. Cenamos pozole, tamales, bacalao. Les pregunto sobre sus estudios, sus proyectos, sus metas. Ellos me cuentan con ojos brillantes. Algunos quieren ser ingenieros como yo, otros médicos, otros abogados especializados en derechos indígenas. Todos tienen algo en común: dignidad, orgullo de dónde vienen, respeto por sus raíces, eso que Diego nunca tuvo. Después de la cena, uno de los becarios, un joven maya de Yucatán llamado Eduardo, se pone de pie y levanta su vaso de ponche. «Don Roberto», dice con voz firme, «quiero hacer un brindis por el hombre que nos dio la oportunidad que nadie más nos dio, por el hombre que cree en nosotros cuando el mundo nos ha ignorado, por el hombre que nos enseña que nuestro origen no es una limitación, sino nuestra mayor fortaleza. Gracias, de corazón». Todos aplauden. Yo siento un nudo en la garganta. Este es mi legado. No Diego, no una empresa millonaria, sino estos jóvenes que van a cambiar México. Esa noche, cuando todos se van, me quedo solo en la sala. Pienso en Diego. Sé que está en prisión. Sé que cumplió ya 2 años de su condena de 12. Sé por los reportes legales que ha tenido buena conducta, que trabaja en el taller de carpintería del reclusorio,
que sigue en terapia. He recibido 3 cartas más de él en estos 2 años, todas guardadas en el mismo cajón de mi escritorio, todas sin respuesta. En la última, me decía que había empezado a enseñar matemáticas a otros internos, que había encontrado un propósito pequeño, que estaba tratando de ser mejor. No sé si le creo, no sé si algún día podré perdonarlo completamente, pero he aprendido algo importante. El perdón no es para él, es para mí, para liberarme del peso del odio, para poder seguir adelante sin cargar esa piedra en el pecho, y poco a poco, muy poco a poco, estoy llegando ahí. En enero de este año, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de don Ernesto Garcés. Al principio no quise contestar, pero la curiosidad pudo más. Don Roberto, me dijo con voz cansada, sé que no tengo derecho a pedirle nada. Sé que mi familia y yo fuimos parte del problema, pero necesito hablar con usted, en persona. Es importante. Dudé, pero finalmente acepté. Nos vimos en un café neutral, en La Condesa. Don Ernesto llegó envejecido, mucho más de lo que recordaba. Tenía el cabello completamente blanco, ojeras profundas, las manos le temblaban ligeramente. Se sentó frente a mí. Gracias por venir, dijo. ¿Qué quiere, don Ernesto?, pregunté directo. Él suspiró profundamente. Quiero pedirle perdón, dijo mirándome a los ojos. Por todo, por las miradas, por los comentarios, por haber criado a mi hija en un ambiente donde el dinero y el apellido valen más que la dignidad humana. Por haber contribuido a que Diego se convirtiera en lo que se convirtió. Me quedé en silencio. Valeria está en prisión, continuó, y cada vez que la visito, veo cómo se destruye, veo cómo el mundo que le construimos, ese mundo de apariencias y superficialidad, se derrumbó. Y me doy cuenta de que nosotros, su madre y yo, somos responsables. Le enseñamos valores equivocados. Le enseñamos a despreciar en lugar de respetar. Hizo una pausa. Mi esposa tuvo un derrame cerebral hace 3 meses. Está en recuperación. Y en esos momentos de fragilidad me di cuenta de algo. Nada de lo que creíamos importante importa realmente. Ni el apellido, ni el club, ni la apariencia. Lo único que importa es cómo tratamos a los demás. Y nosotros fallamos, miserablemente. ¿Y qué espera de mí, Pai?, pregunté. Nada, respondió. No espero su perdón. No lo merezco. Solo quería que supiera que estoy arrepentido y que si pudiera regresar el tiempo, habría sido diferente. Habría respetado, habría valorado al hombre que usted es. Nos quedamos en silencio unos minutos. Finalmente hablé. Don Ernesto, el perdón es un camino largo. No puedo decirle que lo perdono completamente, pero puedo decirle que reconozco su arrepentimiento. Y eso ya es algo. Tal vez con el tiempo podamos encontrar paz. Los dos. Él asintió con lágrimas en los ojos. Nos despedimos. No sé si volveré a verlo, pero esa conversación me ayudó a cerrar un capítulo más. En marzo, la Fundación Mendoza alcanzó un logro importante. Uno de nuestros primeros becarios, una joven mixteca de Oaxaca llamada Citlali, ganó una competencia nacional de ciencia con un proyecto de purificación de agua para comunidades rurales. Su invento fue reconocido internacionalmente. Varias universidades de Estados Unidos le ofrecieron becas completas para estudiar maestría. Cuando me lo contó, llorando de emoción, la abracé. «Esto es tuyo, Citlali», le dije. «Tú lo lograste. Yo solo abrí una puerta, tú caminaste el camino». «Pero sin usted, don Roberto, esa puerta nunca habría existido», me respondió. Ese día entendí algo fundamental. Mi historia con Diego fue dolorosa. Fue una traición que me marcó para siempre, pero también fue una lección. Me enseñó que el amor verdadero no se compra, no se impone, no se construye sobre apariencias. El amor verdadero se gana con respeto, con lealtad, con acciones consistentes. Y si alguien no valora eso, no importa cuánto le des, nunca será suficiente. Porque el problema no está en ti, está en ellos. Hoy, en este momento mientras escribo estas líneas, sé que muchos me escuchan. Sé que hay otros hombres, otras mujeres,
Otros padres que han vivido traiciones similares, tal vez no tan extremas, tal vez peores. Y quiero decirles algo importante, no están solos. El dolor que sienten es real, es válido, es profundo, pero no los define. Ustedes no son la traición que sufrieron. Ustedes son la fuerza que tuvieron para levantarse después. Yo podría haberme rendido, podría haber dejado que Diego me destruyera, podría haber caído en la depresión, en el alcohol, en el resentimiento eterno, pero elegí otra cosa. Elegí luchar, elegí defenderme, elegí convertir mi dolor en propósito. Y ustedes también pueden hacerlo. No importa cuántos años tengan, no importa de dónde vengan, no importa cuánto hayan perdido, siempre hay una forma de seguir adelante. Siempre hay una manera de reconstruir, y a veces las mejores construcciones surgen de las ruinas más dolorosas. En cuanto a Diego, no sé qué pasará con él. Tal vez cuando salga de prisión en 10 años, realmente sea un hombre diferente. Tal vez haya aprendido, tal vez haya cambiado, o tal vez no. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Yo hice mi parte, lo crié, lo amé, le di oportunidades. Él eligió traicionarme, y yo elegí defenderme. No hay culpa en eso. No hay crueldad en proteger tu vida, tu dignidad, tu trabajo. Hay justicia, y la justicia, aunque duela, siempre es necesaria. Termino esta historia con una reflexión final. Soy Roberto Mendoza Salazar. Nací en una comunidad nahua de la Sierra Norte de Puebla. Crecí con piso de tierra y tortillas con sal, pero nunca crecí con vergüenza. Llegué lejos, muy lejos, no por suerte, por trabajo, por hambre de futuro, por respeto a mis raíces. Adopté a un niño al que amé como sangre de mi sangre. Ese niño me traicionó de la peor forma posible, pero yo sobreviví. Y no solo sobreviví, florecí, porque aprendí que mi valor no depende de quien me ama. Mi valor depende de quién soy, un hombre indígena, exitoso, digno, orgulloso, y nadie, absolutamente nadie, puede quitarme eso. Si estás pasando por algo similar, si alguien te ha traicionado, si sientes que el mundo se derrumbó, recuerda esto. Eres más fuerte de lo que crees. Mereces respeto, mereces justicia, y mereces seguir adelante, con la cabeza en alto, con dignidad intacta. Porque tu historia no termina con la traición. Tu historia apenas comienza con lo que decides hacer después. Yo elegí construir. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerda, nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir menos por quién eres o de dónde vienes. Tu origen es tu fuerza, tu dignidad es tu poder, y tu futuro es tuyo. Nadie más. Tuyo.